Oración por los hijos. Señor, ilumina la mente de nuestros hijos para que conozcan el camino que tú has querido para ellos, para que te puedan dar gloria y alcancen la salvación. Sosténlos con tu fuerza, para que alienten en su vida los ideales de tu reino. Ilumínanos también a nosotros, sus padres, para que les ayudemos a reconocer su vocación cristiana y a realizarla generosamente, colaborando con tus inspiraciones interiores. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barlego Comprometido y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al viernes 6 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del Grupo de Oración de Castilla. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Buenos días a todos los que están en sala, Dios bendiga su servicio y Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan a compartir este video en sus casas, hogares, familias, comunidades, grupos, parroquias y a todas las personas que el Señor les da la gracia de compartirlo a través de las redes sociales. Dios bendiga a los que se suscriben en los canales de YouTube, el mío personal, el de la comunidad, eh, eh, y que le dan like al video. Dios bendiga a los que trabajan de una u otra manera y aportan su granito de arena para que este video sea conocido, sea mejor posicionado. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente a través del NEC 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez, y pues cuyas ofrendas destinamos a la misión, al servicio. Rosita, muy bueno. Y le pidamos a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros y podamos prestar un buen servicio. Muy buenos días, Dios nos bendice grande y abundantemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Muchas gracias por tenernos el día de hoy otra vez aquí, por ayudarnos, por estar ahí y asistirnos todos los días. Gracias, Papito Dios, por toda tu palabra que nos das todos los días, sobre todo la de hoy, Señor. Es ese desayuno agradable, es ese chocolate que derrite uno en la boca y va a nuestro interior, a nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Gracias por estar con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. Para ti la honra y la gloria, mi Señor. Papito Dios, con tu Espíritu Santo, ayúdanos a todos los hermanitos, a sus familias, los que proclaman y los que vamos a escuchar, Señor. Que seas tú abriéndonos los oídos, nuestro corazón, que sintamos ese amor por ti, Señor, y cuánto nos amas tú, Señor, que todo es gratis. Gracias, Papito Dios, por todas esas bendiciones. Y vamos a escuchar lo que nos vas a decir hoy y podamos compartir lo que tú quieres que nosotros hablemos. Amén. Amén. Del libro del Eclesiástico. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrantó su poder.
por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos, y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea mi Dios y Salvador. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Purísima es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y te añadiré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste la victoria a tu rey. Tuviste misericordia a tu ungido de David y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan, quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodes entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo: "Joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré". Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a tomarnos unos segunditos para que esa palabra del Señor entre en nuestros corazones y Él pueda actuar para poder nosotros hablar lo que Él quiere que digamos. ¿Quién quiere empezar? Muy buenos días. Buenos días, Nancita. Delicado tema. Diría yo, tema social, tema político, tema incluso en la debilidad de caracteres, peligroso. A una persona tan débil de carácter, tan oportunista, tan de esas que aparentan y necesitan guardar su postura ante la sociedad con poder. Y esas que están ahí en bajo perfil, pero que también de cierta manera tienen poder, como la mujer de este Herodes. Y una niña, una chica, que sí tiene edad para ir y danzar, exhibirse y danzar, pero no tiene edad ni carácter para decidir. De verdad que esto se aplica a todos los entornos, a todos los ambientes. Y si pasó en esa época, ahorita no es tan diferente. No es tan diferente. Las personas oportunistas que mueven fichas, que ahí por debajito buscan sus propios intereses personales y pasan por encima aún de la vida de los demás. Qué triste, esto debería ser o sea, debería ser algo importante para cada uno de nosotros, pero como se maneja tan de bajo perfil, a veces, o como uno mismo se vuelve tan indiferente a las situaciones, primero yo, segundo yo, tercero yo, y desde que sea un intachable religioso. Ayer precisamente estaba yo con una familia que decían, es que a mí no me gusta ser rezandera y todo lo espiritual lo limitaban a lo rezandero, ¿sí? Y me fijo yo sin ánimo de criticar ni de que uno va a una casa a mirar, tienen cantidad de cuadros, hasta la imagen y el cuadro de San Gregorio, del médico Gregorio, y tienen unas devociones que nada que ver, y yo, Dios mío, cómo confundimos, y nosotros no es que seamos perfectos, los que estamos aquí, los que estamos un poco más cerca, lo que tal vez hemos tenido esa oportunidad, ese gran regalo, no por nosotros, sino por el Señor, con la gloria de Dios, de estar un poco más cerca y de tener ese regalo personal, ese encuentro personal con el Señor. ¿Qué estamos haciendo ante eso? No ir a un discurso de ética ni nada de esas cosas, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar ciertas situaciones? Si somos ese granito de arena que aporta, esos 5 panes para que el Señor los multiplique, esos peces para que el Señor los multiplique. Si estamos aportando a que todo esto cambie y realmente pensemos en la salvación de las almas. Si lo estamos haciendo, si estamos dándole la bendición al Señor, no solo de boca, bendito sea el Señor Salvador, sino si estamos haciendo como lo hizo de cierta manera David. Así como David, todos caemos en situaciones de resbalarnos, de debilidad, pero mire cómo exaltan, y una cosa sí era clara, que él amaba al Señor en medio de sus caídas y debilidad. Entonces me invita a reflexionar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para que realmente las almas reciban esa salvación que es un regalo para todos? Y si nuestra sed por la salvación de las almas es tan suficiente para ir y cambiar con, tal vez, no necesariamente cosas grandotas, sino con pequeños detalles, esas situaciones. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Ruquita creo que es la que tenía la mano de levantada, sí.
Luquita. Amparito. Ay, bueno, Amparito, qué pena. Muy buenos días, hermanitos. Dios me lo bendiga. No te preocupes. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Y de verdad que la palabra de hoy nos trae mucha sustancia, porque el Señor ve la fragilidad. Ayer también tocaba un poquito la fragilidad humana y la gracia, porque así como David, también Salomón fue desde muy joven, recibió esa gracia, pudo gobernar, pero lo hizo con un gobierno tranquilo. Pero también como David, como nosotros, el Señor permite que tuvo debilidades, que, pero no por eso el Señor dejó de amarlo y, y lo respaldaba. Y fuera de eso, pues también le da para que el amor para la descendencia, para todos, tanto que alcanza ese amor para nosotros hoy en día, podemos sentir ese amor. Entonces, pues nos invita a ser, a que no seamos, que seamos valientes, nos invita a ser valientes en la fe, a reconocer de verdad su gloria en ese servicio a Dios, porque, pero ese servicio que sea con amor, no con soberbia, no como obligado, sino que de verdad hagamos ese servicio a quien vayamos a servir, a donde el Señor nos coloque, sea con ese amor, con esa ternura, con esos ojos, con esa mirada del Señor, porque es que la mirada del Señor es algo espectacular. Si nosotros dejamos que el Señor dentro de nuestra vida y Él se haga grande y nosotros pequeñitos, vamos a poder tener esa mirada. También nos enseña a través de las lecturas del día de hoy a la integridad y al costo y la consecuencia de cada discípulo, cada quien que nosotros nos habla a nosotros hoy, que queremos seguir a Jesús, seguir la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Jesucristo. Pues eso tiene un precio. Pues siempre los poderes del mundo, así sea un líder poderoso, como lo decía Nancita, como lo hizo ahí con la Herodes y la hija de, se me olvida el nombre de ella, eh, quiere manejar, quiere el poder hacerlo devastador y pues desbasta a Herodes. ¿Por qué? Porque a pesar de que él quería a Juan, ¿qué hizo? Matarlo. Entonces, vamos a tener persecuciones a través de todas las cosas que el mundo tiene, pero de nosotros, de esa mirada, si no quitamos la mirada de nuestro Señor, vamos a poder vencerlas, vamos a poder tener esa fuerza, esa gracia del Espíritu Santo para nosotros vencer a Satanás y poder salir victoriosos. Y por eso pues en el Salmo dice, bendito sea mi Dios y mi Salvador. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de David, su ungido, pero tiene misericordia de nosotros. Hoy en día nosotros no somos santos, nosotros somos imperfectos. Tenemos muchas equivocaciones, pero el Señor nos ama y quiere que nosotros, a través de ese amor, nosotros también seamos fuertes, valientes y podamos seguir llevando la verdad, llevándolo a Él. Muchas gracias, mi Rosita. Dios me los bendiga. Gracias, Amparito. Dorita. Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días, Dorita. Bueno, yo quiero hablar hoy, referirme al Santo Evangelio y al poder de la palabra, a la seriedad de la palabra. Aquí, pues, tristemente, en este contexto, se dio para mal. Cuando digo del poder de la palabra es a referirme a la seriedad. Hoy en día sabemos que para que a una persona le crean una promesa
de un negocio, tiene que ir a la notaría y quedar registrado lo que dijo, o el negocio que va a hacer, o el día que va a hacer el pago, o lo que sea. De toda la vida civil de nosotros, todo debe quedar registrado en una notaría, porque cuando las cosas no salen o cambiamos de opinión o lo que sea, existe el documento que lo prueba. Y si cometo yo falta, y en el sentido de que soy incumplida al plazo de lo pactado, digamos, para pagar una deuda o cerrar el negocio, o si me retracto, entonces ahí quedó consignado que yo debo pagar una multa por haber incumplido la palabra. En este caso de la Sagrada Escritura, pues mucho más. Solamente el hombre dio la palabra a la muchachita y ya le tocó, con dolor o con lo que fuera, cumplir la palabra y decapitar a Juan el Bautista. Esto nos hace pensar a que nos volvamos serios, a que respetemos la palabra dada y a cuidar también lo que decimos, porque todo el tiempo estamos en ese peligro de equivocarnos, llevados por la euforia. Esta palabra, este santo evangelio, especialmente para mí hoy, que tengo un carácter irascible y yo voy diciendo lo que voy sintiendo en el momento, y pues no todas las veces es lo acertado. Yo hablo primero y pienso después. Entonces, me tocó mucho para eso, para recapacitar, para medir nuestras palabras y sobre todo, más que eso, no tiene importancia en todos los ámbitos. Quiero decir, sobre todo para cumplir los compromisos cuando nos metemos en cualquier cosa que seamos serios, que respetemos la palabra. En el nombre del Señor es lo que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Gracias, Dorita. ¿Alguien más? Sí, buenos días. Adelante, Andreita. Bueno, aquí pues yo pongo lo que me pareció y lo que más o menos entendí es que es como un balance sobre los reyes, ¿no? El anterior fue David, quien a pesar de su pecado, el Señor pues lo perdonó, pero no se sabe con el rey Herodes, que él, por medio de que sentía esa sensibilidad de que Juan era un llamado del Señor, que era un enviado por él le tenía como ese temor, pero fue más frágil porque se dejó convencer de del amante, ¿no? Entonces, bueno, de la esposa. Bueno, no me acuerdo si era la esposa. Bueno, el caso es que él se dejó convencer y no tuvo como pues ese poder, así como lo tenía para reinar su pueblo, no tuvo el carácter para mandar en su propia vida y poder decidir y hacer lo que la otra chica le pidió. Mientras que David, sí, él por medio de que invocó a Dios y que lo hizo en nombre de él, el Señor siempre lo estuvo ahí como llevándolo por el bien y fue el rey que dio el testimonio y hasta hoy en día lo reconocemos por esa
como digo yo, como esa sensibilidad que tuvo para escuchar la voz del Señor. Cuando él, o sea, esa seguridad de que a pesar de que él había pecado, pero siempre para adelante, o sea, no tuvo el la disculpa de cualquier cosa que lo hubiera interpuesto en su mandato, sino que ya lo hizo fue con, el, con el poder del Señor que le dio. Amén. Gracias. Gracias, Andreita. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a compartir y si alguien más bien puede hacer. Yo empiezo por el Evangelio y vemos esa extensión que el Señor estaba haciendo. Jesús, todo lo que había habido, todo lo que sanaba, todo lo que decía, que a dónde llegó, a oídos de Herodes, al que había matado a Juan Bautista, ya sabemos. ¿Y quién era Juan Bautista? Juan Bautista era el precursor de Jesús, ese es del Señor, el que iba delante de él para abriéndole los caminos para muchas cosas. Entonces imagínense cuando llegó viendo todo lo que hacía Jesús, que hacía más o menos parecido a lo que Juan Bautista, ¿qué hizo él? Él dijo, pero es lo único que dijo fue a oídos de él, decía que ese es Juan al quien yo decapité, que ha resucitado, pero él lo decía ¿por qué? Porque era, pues sí, para el Señor no era imposible que él hubiera resucitado, pero era para calmar su conciencia, para saber que él había matado a Juan Bautista, le había quitado la cabeza a raíz de no tener esa capacidad de haber discernido y haber comprometido, como dijo Dorita, su palabra por solo la danza de Salomé, su hija, y hacerle caso a Herodías, que era la que él quería que desapareciera Juan. Esa necedad y esa incapacidad de poder dejarse llevar por esas situaciones y comprometió esa palabra que ahora pues en día ya no, como decía Dorita, ya no se compromete nada, si vaya a la notaría, ni siquiera eso. El alcance de las palabras hay que mirar con qué uno se compromete, pues uno tener palabra y no necesariamente de ir a una notaría, pero que tengamos la capacidad también, como dijo ahorita, porque a mí también me pasa antes de que hablemos, mejor pensar y también me cuestiono en eso porque a mí me pasa lo mismo. Yo hablo y después pienso y entonces ahí en la embarro. Entonces es de tener demostrar cómo la vanidad, la humanidad de la injusticia y eso lo sofocó al rey. Vemos ese rey, pero él era a su acomodo, lo que le gustó, a dejarse llevar de eso. Y mientras eso me lleva al otro rey, que era el rey David, esa voz del rey que hacía él. Él usó su reinado para glorificar al Señor. Herodes, en cambio, fue al contrario. Él silenciaba en la verdad, actuaba sin Dios. Vemos que él actuaba sin Dios, mientras que David sí actuaba con el Señor. Fue grande porque se atrevió a morir por la justicia de todos los hermanos. ¿Cómo estábamos usando el poder? Uy, si yo me ponía a pensar, yo decía al Señor de la gloria. A veces Herodes lo usó mal, vemos, y David, en cambio, al contrario porque a pesar de que David, vemos la vida de David, se equivocó porque era un ser humano de carne y hueso igual que se equivocó, pero en el fondo siempre amaba al Señor y siempre contaba con él. Y la primera lectura resalta esas características de David, que la habilidad de fuerza, la destreza militar que tenía, porque para llevar todas esas tropas y poder ganar por lo más destacado de su piedad y confianza en Dios, que lo valiente, porque de joven que mató al gigante con esa cauchera, bueno, todo lo que él hizo y sabemos qué fue, pero eso fue gracias al Señor, que se equivocó y de pronto se enfrió, digamos, en su trayectoria de vida, que a veces, como nos pasa a todos también, que dejamos de orar o muchas veces
nos alejamos, pues eso nos pasan cosas, pero él reaccionaba y pedía perdón al Señor, como cuando fue y hizo el censo. Vemos ese censo que Norman calificaba ayer de no ponernos tan a raíz. Yo soy una de las que yo aprendí a no hacerlo, a no contar, a no decir, porque mi testimonio era eso. Yo en un tiempo contaba y no, eso en el Señor no le multiplicaba a uno las cosas, no me y yo no volví a contar y el Señor sabe que necesita uno así como él estaba con el rey David. Esa misericordia divina que superaba los obstáculos de las debilidades del hombre, porque él era un hombre, pero ¿qué le superaba eso? Pues la confianza que tenía en el Señor y el amor por Papito Dios. Él, a pesar de que eso, reaccionaba y como que se sacudía y decía, ¿yo por qué hice eso? Como cuando hizo el censo. Él no debería haber hecho, porque si no se le iba a decir, uy, tengo muchos hombres para ir a pelear, pero la realidad era que así tenga muchos, no iba a ganar si no contaba con el Señor. Que el Señor siempre contemos con Él en todo, en que no seamos esos dos casos de esos dos reyes que uno trabajaba para su acomodo, para su poder, su gloria, a quedar bien ante todos, porque Herodes, ¿qué hizo ahí? Así le creyera a Juan Bautista lo que le decía, él lo que hizo fue engrandecerse, pero para él, para que, ay, sí, él tiene palabra y él cumplió. En cambio, David no, David hacía las cosas para el Señor, con el Señor. Él siempre iba caminando en eso. Entonces, es esa bendición, seas mi Dios, como dice el Salmo, bendito sea mi Dios y Salvador, que siempre sea la bendición para el Señor en todo lo que hagamos y en todo lo que nosotros podamos ser, porque nosotros solos no. Eso siempre es con el Señor. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido, David, y su linaje por siempre. Pero él pudo hacer todo eso fue gracias a estar con el Señor. Entonces nos tenemos que preguntar cómo estamos usando el poder o la autoridad que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado autoridad, tenemos autoridad con nuestros hijos, bueno, muchas cosas. Ahora con nuestras familias, con las personas que estamos compartiendo siempre o que tenemos a los lados, cómo miramos y cómo tenemos eso en nuestros trabajos. Entonces hay que preguntarnos porque tenemos dos casos acá que el Señor nos está mostrando en qué estamos la autoridad. ¿Lo usamos para el bien, para la gloria de Dios, como David, o lo usamos para callar y destruir al inocente como Herodes? Entonces nos quedan esas dos, en cómo estamos ejerciendo esa autoridad. ¿Alguien más está usando, les digo, levantando la mano? ¿Quién es? Es que no veo. Es que se me olvidó decir algo. Ay, Es que diga. yo me puse a pensar y yo decía, mira, David, que era supuestamente en ese entonces era alguien del pueblo, alguien como insignificante, ¿no? Y yo me puse a pensar, derrotó a un guerrero del mundo que tenía mucha fuerza en el mundo. Mientras que Herodes, en vez de derrotar a uno del mundo, derrotó a un siervo de Dios, a un llamado de Dios. Entonces, ¿cómo digo yo? Sí, eso que pasa, o sea, muy, muy desequilibrado. Entonces, eso me puso a pensar. Amén, gracias. Gracias, Andreita. Le doy el paso a Norman. Normitan, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Poco a poco hemos ido aprendiendo, sobre todo los hermanos que participamos aquí de la liturgia. Poco a poco hemos ido aprendiendo cómo se entrelazan los textos que leemos en el día. Unir el Evangelio con la primera lectura, con el Salmo. Si de pronto es un día festivo, cómo tratamos de unir todos los textos
para descubrir el mensaje que Dios nos quiere decir. No, no cogemos los textos por separado o independientemente porque nos querrían decir distintas cosas. Obviamente la palabra de Dios siempre habla, pero hemos ido aprendiendo poco a poco. También hemos ido aprendiendo cómo los textos durante la semana se entrelazan. Entonces tenemos un contexto de las citas y hay un contexto individual de cada cita, hay un contexto litúrgico de cada cita para cada día, pero también hay un contexto semanal. El domingo se nos leían las bienaventuranzas tomadas del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El Salmo nos decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Y durante la semana nosotros vamos desglosando a través de las lecturas esa enseñanza del domingo. La vamos desarrollando, la vamos complementando, la vamos entendiendo mejor. Por decir algo, ayer hubiéramos podido decir, bienaventurados los que no le llevan cuentas al Señor. Por ejemplo, bienaventurados los que le creen, bienaventurados los que confían en el Señor, bienaventurados los que realmente se abandonan en Él, bienaventurados los que no llevan cálculos. Bueno, podríamos haber dicho muchas de esas cosas, que muy probablemente con otras palabras las dijimos. Entonces, las lecturas de hoy siguen dentro del mismo contexto de la bienaventuranza, bienaventurados. Y alguien podría decir, pero ¿qué de bienaventurado hay en el Evangelio? En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Bienaventurados los que oyen hablar de Jesús. Bienaventurados los que escuchan el mensaje. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Resulta que las mismas bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 también aparecen, si no estoy mal, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, con una diferencia, que no solamente aparecen las bienaventuranzas o los alegrados los justos, alegrados los compasivos, sino que también hay los ayes. Los ayes son ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel que esto, ay de aquel que aquello, ay de aquel que lo otro. Pues hoy en Herodes se puede hablar del ay de aquel que atente contra mis siervos, ay de aquel que le haga daño a uno de mis siervos, que toque a uno de mis elegidos. ¿Por qué? Porque su peso, su conciencia, su miedo, su pecado lo va a acompañar por siempre. Mírele que lo que para unos era una buena noticia, para otro era una mala noticia. Es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado, como quien dice, quien viene a cobrarme cuentas de lo que hice. Y es que Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano, Filipo, y le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. No porque su hermano hubiese muerto, se la quitó. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, porque se le había metido en el rancho. Pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Bienaventurados, dichosos los que respetan a un siervo de Dios, a un mensajero de Dios. Bienaventurado. Y ahorita lo vamos a unir con la primera lectura. Y al escucharlo quedaba perplejo. Claro, bienaventurados los que escuchan atentamente la palabra de Dios. Bienaventurados los que entienden lo que el Señor les quiere decir. Bienaventurados los que disciernen la palabra. Bienaventurados los que la acogen en su corazón. Respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo. Y lo defendía, y lo defendía.
Al escucharlo quedaba muy perplejo. Mire todo lo que hacía Herodes en cuanto a Juan. O sea, Juan para Herodes era alguien bien especial. Para Herodías era lo peor. Lo odiaba, no lo respetaba. Llegó la ocasión, ¿no? Entonces en que cuando Herodes por sus cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, la hija de Herodías entró y danzó. Esa danza, esa danza, ¿qué significaba? Respeto para Herodes, honrar el nombre de Herodes. Era un regalo, era una ofrenda para Herodes. Estamos diciendo que bienaventurados los que respetan, bienaventurados los que honran, bienaventurados los que valoran, bienaventurados los que reconocen a esa persona. Y la hija de Herodías danzó haciendo como una especie de alabanza a Herodes, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Y la madre le contestó en la cabeza. Hay de aquellos que se metan con un siervo de Dios. Hay de aquellos que atenten contra un siervo de Dios. Y ese siervo no necesariamente o no solamente se está refiriendo a los que tienen el título de sacerdotes, obispos o el papa, sino todo aquel que el Señor envía. Recuerden que el Señor también envía profetas. En la Biblia, en Efesios, se me va, creo que es capítulo 4, verso 11, hablarme al menos de 5 ministerios: sacerdotes, profetas, maestros, evangelizadores. Se me va uno. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero a que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, porque para él ese personaje era muy importante. Pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Tremendo, ¿no? Hay de aquellos que le dan más importancia a los del mundo que a los de Dios. Hay de aquellos que respetan tanto a los del mundo que por eso pasan por encima de los de Dios. Hay de aquellos que desobedecen, que no reconocen, que no aceptan, que no honran, que no hacen caso. Enseguida le mandó a uno de los guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja. Hay de aquellos que tuercen los pensamientos. Es que el rey dijo una cosa, no, el rey quiso decir fue otra cosa. Hay de aquellos que tuercen. Y esto se da mucho, voy a tratar de ser prudente en lo que voy a decir. Voy a suponer que hay una empresa y que hay una empleada o un empleado que es de esos que le lamben mucho al jefe y todo lo demás, y que a veces pone palabras en boca del jefe que no son. Voy a suponer, vamos a lanzar esta campaña. Ay, no, al jefe no le gusta eso. No, 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 no. Eso, al jefe eso no le agrada. Venga, ya le preguntaron, ya le mostraron, no, nada. Pero esta persona pone en boca del jefe cosas que él no está diciendo, conceptos, criterios. Hay de aquel que usurpa la palabra del jefe. En este caso, hay de aquel que de pronto pone palabras en la boca de Dios que no son de Dios, o palabras en la boca de la iglesia, o palabras en boca de la Biblia que no son de la Biblia, o palabras en boca de Jesús que no son de Jesús. Le quitó la cabeza, la llevó en una bandeja, torció su manera de pensar, torció su manera de ver las cosas. Y se la entregó a la joven se la entregó a su madre. Y al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en el sepulcro.
Miren cómo en la primera lectura el escritor del Eclesiástico, si no estoy mal, es Siracidas, cómo en otro momento de la historia honra la memoria de David, como separa la grasa del sacrificio de comunión. Así David fue separado de entre los hijos de Israel. ¿Cómo se separa la grasa? Se separa con cuidado, se separa con delicadeza, se separa con elegancia, porque esa grasa y esa ofrenda es para Dios. Así como fue separada la grasa, fue separado David para hacer ofrenda para Dios. Nosotros tendremos que aprender a separar a los hombres de Dios, a las personas de Dios, de las personas del mundo. Hay quienes tratan a las personas de Dios como si trataran a las personas del mundo. Y no es lo mismo. Yo no puedo tratar al alcalde igual que trato al sacerdote. No lo puedo tratar igual. Al padre siempre hay que tratarlo como padre. Siempre hay que darle su lugar. Siempre hay que respetarle. No quiere decir eso que él sea perfecto y no quiere decir eso que si él me dice que me tire de un puente abajo, me lo voy a hacer. No necesariamente. Pero se le honra y se le reconoce el lugar que le corresponde. Esto es muy parecido al cuarto mandamiento. Honra a padre y madre y tendrás larga vida. Si lo dijéramos al revés, si no honras a padre y madre, pues no tendrás larga vida, no habrá bendición en tu vida, no te irá bien en todo lo que hagas. Así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. Ojo, aquí se está utilizando un género literario. Aquí se está utilizando un género literario. Ese género literario se llama la épica. No la hípica de los caballos, sino la épica. ¿Qué es la épica? Engrandecer a una persona, exaltarla. Muy probablemente David nunca jugó con leones como si fueran cabritos, ni con osos como si fueran corderos. Al contrario, los espantaba. Pero es una manera de decir que era valiente, que era fuerte, que era guerrero. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comparaban a David con Saúl, que fue lo que provocó celos en Saúl, decían, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000? ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Pero es una manera de exaltar, es la utilización de ese género en la Biblia, de género literario, para que la gente pueda entender algo. Vamos a decir que el Señor se glorificó en el grupo de oración. Y el Señor, y eso fue impresionante. Eso veíamos al Señor como descendía y si hubo manifestación de ángeles y sentimos el viento del Señor, la fuerza del Señor y el fuego de Dios descendió y era como si nos quemara. Y alguien dirá, uy, ¿en serio sucedió todo eso? No, es una manera de decirlo, es una manera de expresarlo, es una manera de contarlo. Entonces aquí el escritor está utilizando un género literario para exaltar a David. Bienaventurados los que exalten la memoria de sus héroes. Exaltar, valorar, reconocer, y como lo decía Nancy, esto se puede ver a nivel político, a nivel eclesiástico, a nivel familiar, a nivel comunitario. Bienaventurados los que valoren el servicio de aquellos que les sirvieron. Bienaventurados aquellos que recuerden la memoria de los que trabajaron por ellos. Cuando nació la comunidad Casa de Nazaret, yo escribí un pequeño texto, porque lo tenía que presentar ante un obispo, de cómo nació la comunidad. Y dentro del texto yo contaba cómo el Señor me dio un texto bíblico y cómo me dio una visión. Pero luego cuando llegaron otros a dirigir la comunidad, ¿sí? A conveniencia, obviamente, quitaron eso, dijeron, no, 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 no. ¿Para qué vamos a recordar a ese señor? ¿Para qué vamos a recordar la forma en que esta comunidad nació? Quitemos eso, borremos eso. ¿Qué tal que yo dijera? No, 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 borremos la memoria de los obispos de Bogotá, de los arzobispos del país, borremos toda esa memoria, no nos importan esos señores. Eso sería un agravio, sería una ofensa.
¿Qué tal llegar a un párroco, a una iglesia, a una parroquia, a una comunidad y dijera, no, 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 que borremos la memoria del que fundó esta parroquia y del que puso la primera piedra y borremos la memoria del que construyó el campanario y la casa cural y quitemos todas esas placas y quitemos? No, 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 espere un momentico. Hay que respetar la memoria de los demás. Hay que respetar la historia. Hay que respetar lo que hicieron, hay que porque valorando lo que y honrando lo que ellos hicieron, estamos dándole gloria a Dios y honrando el nombre de Dios. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el aprobio del pueblo, lanzando la piedra con la onda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, que vio a su diestra, a su mano, para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el pueblo, el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor. Aquí recuerdo un texto de Proverbios capítulo 31, en donde dice alabanzas a la mujer virtuosa. Para nosotros que ahí siempre hablamos de alabar a Dios, glorificar a Dios, pero también se alaba de alguna manera a los hombres. Adorar, solamente adoramos a Dios. Solo ante Dios te postrarás, solo al Señor adorarás. Pero la memoria de los hombres se honra. La memoria de los hombres se alaba de alguna manera. Sus buenos actos, sus buenos comportamientos. Como decía hace un momento, eso no quiere decir que sean perfectos. Eso no quiere decir que no se hayan equivocado. Bienaventurados los que reconocen, aunque les duela en el alma, el bien que otro hizo por ellos. Pero hay de aquellos que pisoteen la honra de los demás, que pisoteen la historia, que la tuerzan, que la cambien. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, por todas sus acciones sobre todo se honra y se alaba la fe de una persona, la entrega, el servicio, el amor, la misericordia. Cómo el Señor lo usó. Con todo su corazón entonó himnos demostrando el amor por su creador. Mira, aquí están alabando los carismas que tenía David. Están alabando su música, están alabando y honrando y recordando lo que él hacía. Organizó coros del salmista ante el altar y con sus voces armonizó los cantos y cada día tocarán su música. Bienaventurados los que conservan el legado. Bienaventurados los que conservan el legado de aquellos que hicieron grandes cosas. Yo les decía en estos días, tal vez ayer, no crean que yo vivo triste porque el Señor no cumple. No, yo para nada, pero bienaventurados, pronto guarden en su corazón el legado que les quiero dejar y algún día lo hagan realidad. ¿Por qué no? Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor. Hay que honrar el nombre de aquellos. Bienaventurados los que honran el nombre de aquellos que nos llevaron a conocer el Evangelio, que nos llevaron a la salvación, que nos llevaron a la iglesia, que nos llevaron a la comunidad, que nos llevaron a los pies del Señor, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos al santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados. Miren, el Señor, yo les decía ayer, le queremos llevar cuentas a los demás de lo malo. Siempre le queremos llevar cuentas a los demás de lo malo, pero no le llevamos cuentas a los demás de todo lo bueno que hicieron, de todo lo bueno que hacen, su perseverancia, su constancia, su berraquera para seguir adelante. De eso nos llevamos cuenta. Si murmuramos, como María y Aarón murmuraron de Moisés, murmuran de lo malo, siempre de lo malo,
de los errores, de los posibles errores, de las críticas, con lo que yo no estoy de acuerdo, a lo que a mí no me parece, a lo que a mí no me gusta. Pero se nos olvida honrar, alabar, bendecir de alguna manera todo lo bonito que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Y exaltó su poder para siempre. Y le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Todo esto es porque honrando a la persona, honrando al sacerdote, honrando la memoria del misionero, de la religiosa, de aquellos que me llevaron a los pies del Señor, estamos honrando y alabando a Dios. Bendito sea Dios, mi Dios, mi Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Acendrada de la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Viva el Señor. Bendito sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y mi Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañaré en honor de tu nombre. Alabaré, bendeciré, tocaré instrumentos. Tú diste gran victoria a tu rey, aquel que te sirvió, aquel que me sirvió a mí. Tuviste misericordia de tu ungido, de David, y su linaje para siempre. Dios nos guarde, mis hermanos, de andar destruyendo la fama y la honra de los ungidos de Dios. Y Dios bendiga a todos aquellos que den gracias, que valoren y que aprecien su legado. Dios les bendiga. Gracias, Normita. Gracias, Papito Dios, por toda esa maravilla que nos has dado hoy de tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos, con tu Espíritu Santo, ayudar a siempre recordar, a siempre tener en cuenta esa enseñanza de hoy, Señor. También, Mamita María, gracias por estar con nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con la ayuda del Espíritu Santo demostremos ese amor por el Creador, así como hizo David, que nos dé esa capacidad de hacerlo. Amén. Para que honrando el nombre de la Santísima Virgen María, honremos siempre el nombre de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, tenga misericordia, y que el Señor, que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Invitación a los grupos presenciales. Estamos de lunes a sábado en diferente parte, fuera de la ciudad, y en Fusa y en Subia. Entonces pueden asistir los que queden cerca de ahí, quieran aprender más del Señor. También dar gracias al Santo Rosario a las 3 de la tarde. Todos quedan invitados, ahí se ora por una petición cada día diferente. Pueden conectarse, participar y poner su petición también. Y mañana, dar gracias a Dios por la ofrenda que puedan hacer al Nequi de Milena Bermúdez, al 301-551-2161. Diosito mira todo eso y les puede multiplicar, porque en la comunidad se necesitan muchos recursos. Gracias por eso. Y mañana nuevamente a las 8 de la mañana volvemos a encontrarnos para ese desayuno agradable, para ese compartir de nuestro espíritu, porque es lo que nos sostiene, no tanto lo físico, sino nuestro espíritu estando uno con Dios. Muchas gracias a todos y un bendecido día para hoy. Un abracito.